asambleísta Betty Tola. Muy buenos días, señor presidente, compañeros y compañeras. Yo quisiera sumarme a las expresiones de otros compañeros en el sentido de saludar el trabajo que la comisión ha hecho para recoger varias de las observaciones que los asambleístas y las asambleístas propusimos durante el primer debate y también en las observaciones por escrito. Yo quisiera plantear 3 o 4 cosas que me parece importante compartir con los compañeros y compañeras de la mesa. El primero hace referencia a lo que establece el artículo 7 sobre el directorio de las empresas públicas de los gobiernos autónomos y descentralizados. Creo que si bien se hace una extensión para que los miembros sean hasta de 5 personas, creo que podría ser interesante con el objetivo de recoger y de no alterar la experiencia de distintas empresas públicas existentes en el país, la posibilidad de que esta norma amplíe, no se queden 5, sino amplíe a 7 los miembros de los directorios de las empresas públicas de los gobiernos autónomos. Quisiera también insistir en este sentido de que no debemos de ninguna manera cerrar la posibilidad, más bien abrir la posibilidad para que existan representantes de la ciudadanía en los directorios. Creo que varios de los asambleístas hemos insistido, sobre todo en aquellas que tienen que ver con el manejo o con la prestación de recursos de servicios públicos, la posibilidad de que se incorporen representantes de usuarios y usuarias. Respecto al tema del artículo 5, que es nuevo en la norma jurídica que se ha presentado, en el sentido de que se da la potestad a las universidades públicas para la creación de empresas públicas o empresas privadas, yo quisiera en este sentido hacer un par de criterios o compartir un par de criterios. La primera, me parece que la norma que se nos presenta señala que en el caso de que existan empresas públicas creadas por universidades, estas se acogerán a lo que establece la ley para el funcionamiento de las empresas de los gobiernos autónomos. Y ahí quiero plantear la siguiente preocupación. Uno de los elementos centrales que la Constitución recoge en la creación de las empresas públicas es justamente la posibilidad de que los recursos provenientes tanto del manejo de los sectores, la gestión de los sectores estratégicos, cuanto de la prestación de los servicios públicos, pero sobre todo en el caso de los primeros, sirvan para garantizar los ingresos al Estado ecuatoriano. Si nosotros creamos o permitimos la creación de empresas públicas por parte de las universidades bajo el mismo régimen de las creadas por los gobiernos autónomos, significa que los excedentes de las empresas públicas creadas por las universidades pasan a integrarse al presupuesto de las universidades. Creo que eso es una dificultad. Por 2 razones. Una, porque vamos a tener universidades que tienen más recursos porque han creado empresas públicas vinculadas a los sectores estratégicos de los servicios públicos, y otro, porque el principio general de las empresas públicas es su ingreso al presupuesto general del Estado, en el caso de las nacionales, y en el caso de los gobiernos autónomos a los presupuestos de los gobiernos autónomos. Me parece que ahí yo más bien plantearía que hay que garantizar o posibilitar la inclusión de delegados de las universidades en las empresas públicas o establecer niveles de asocio. Pero me parece que creación por parte de las universidades, sobre todo pensando en el manejo de los excedentes, puede desvirtuar el espíritu central de los artículos del texto constitucional. En la parte del asocio, me parece que del capítulo referente a la asociatividad o a las posibilidades de asocio de las empresas públicas, quisiera coincidir tanto con el asambleísta Darquea cuanto con el asambleísta Hernández en lo que referencia al artículo 35, en donde se debería establecer que los procesos de asocio con el sector privado, la firma de contratos con el sector privado, sean el resultado de concursos públicos. Creo que también es importante insistir que en el marco del artículo 316 de la Constitución se señala que las posibilidades de delegación al sector público, la excepcionalidad de la delegación puede ser hecha al sector público y al sector de la economía social y solidaria. En estos artículos no se hace referencia alguna al sector de la economía social y solidaria, que me parece que sí sería importante incorporar.
Creo también que es importante repensar nuevamente la pertinencia de la creación de una superintendencia de empresas públicas o al menos de una intendencia al interior de la superintendencia de compañías. Esto básicamente porque la tarea de la superintendencia es mirar y analizar el funcionamiento global de las empresas públicas, y esto lo hago pensando en cómo vamos a operativizar lo que establece el artículo 316 de la excepcionalidad al sector privado y al sector de la economía popular y solidaria. Creo que es una superintendencia a la que podría mirar que este artículo se cumpla no en una empresa, sino se cumpla en el conjunto del manejo de los sectores estratégicos. Finalmente, en el artículo 44, que se refiere al endeudamiento, se establece que los procesos de endeudamiento de las empresas públicas estarán ligados a lo que se diga en el Plan de Desarrollo Nacional y al Comité de Deuda Pública. Creo que también en este sentido, y seguramente hay que ir compatibilizando en otros artículos, qué sucede en el caso de las empresas vinculadas o creadas por los gobiernos autónomos. Creo que en ese sentido habría que incorporar también a lo que esté planteado en los planes de desarrollo de las regiones o de los cantones y también a la capacidad de pago de las distintas empresas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.